aumentar la primicia de Dios para Dios? De verdad que no. Entonces, mire, vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a ver, dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Génesis 22, del 1 en adelante, vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Amén. El libro de Génesis, capítulo 22, del 1 en adelante. Miren, siempre es bueno, mire, que el hombre sepa que todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿No? Nos dice el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo, no vaya yo le digo, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37, nos dice lo siguiente. Dice que el hombre no puede amar más a padre o madre, más que a Dios, porque no sería digno de él. El hombre no puede amar a hijo o hija más que a Dios, porque no sería digno de Dios. Eso dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Vamos aquí a ver que Dios prueba la fe de un hombre llamado Abraham. Mire, el hombre de fe se le puso el título el padre de la fe, Abraham. Y ese título tenía que verse en sus hechos. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y vamos a leer. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Y Abraham se levantó muy de mañana y alborotó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre, para expresar, Señor, tu voluntad, para expresar tu palabra, Padre, que tu palabra, Padre, entre, Señor, como ríos de agua viva en cada vida, en cada corazón, que tu palabra se mueva, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Regalen un aplauso para el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta hora? ¿Cuántos están contentos en esta hora? Mire, la palabra de Dios es preciosa y nos pone este ejemplo tan valioso para nuestras vidas. Y dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham podría haber dicho, bueno, yo no tenía hijo, yo era un anciano, ya de casi 100 años, y Dios me prometió un hijo y me lo dio. Y ahora que me lo prometió, me lo pide de nuevo que lo sacrifique. Acuérdense que para sacrificaban animalitos, corderos, para Dios, ¿no? Y esta vez Dios le dijo, sacrifícate a tu hijo. Para Abraham, como ser humano, quizás fue un poco duro escuchar esa petición, escuchar lo que Dios le ordenó. Pero déjeme decirle, querido amigo querido hermano que está aquí en este lugar, ya estoy confundiendo porque yo siempre predico en los carros y yo que va en este transporte, ¿no? Entonces, predicar el evangelio en los transportes, y a veces pienso que estoy en un transporte y aquí está de la nave, Señor.
los hijos de Dios. Pero Dios prueba. Cada tiempo Dios toma un examen a cada persona, a cada pueblo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están revisando su vida, sus tareas, para cuando venga el examen que Dios le tome, puedan salir aprobados? Miren, Dios probó a Abraham porque Abraham era un hombre de fe. Y esta prueba fue una prueba de fuego para Abraham. Imagínense, sacrifícame a tu único hijo Isaac. Imagínense usted como persona, ¿no? ¿Qué diría? Que Dios le pida eso. Claro que Dios en este tiempo no le va a pedir. Ni tampoco le pedía a Abraham que sacrifique al hijo, sino que Dios quería ver qué es lo que había en el corazón de Abraham. Si lo está amando más a él o más a su hijo. Muchas personas que conocen a fondo de este tema dicen que el corazón de Abraham se estaba inclinando bastante a su hijo Isaac. Se estaba inclinando mucho a Isaac. Entonces ya como que Abraham como que estaba como menguando en la cosa de Dios. Como que ya Abraham, dice, me ha dado un hijo, es precioso. Lo amaba, lo besaba. Le decía, tú eres una promesa hecho realidad. Y estaba inclinando su corazón para Isaac. Y Dios dice, ahora va a haber esta prueba que le pido a mi siervo. Y voy a conocer lo que hay en su corazón. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, pero Dios quería que esa promesa se haga realidad y quería que quede establecido estas páginas aquí de la Biblia para testimonio de nosotros. Y le dice que probó Dios a Abraham y le dijo, y Abraham dijo, ven aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Aquí le dijo, ¿a quién amas? Por eso le dije, lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, dice que el hombre no puede amar más a padre o madre más que a Dios, porque entonces sería digno. Porque hay gente que ama más a los padres, a los hijos, y deja de amar a Dios, porque Dios es primero. Estamos en tiempo de primicias y dice que Dios le pidió lo más lindo, lo más preciado que tenía Abraham. Y dice, toma a tu hijo para que lo sacrifiques. Y dice, ándate al monte que yo te he señalado y allá llévalo y sacrifícalo. Mire, podemos nosotros narrar esta historia de Abraham y decir, Abraham fue obediente allá, pero acuérdense que Abraham tenía más de 100 años. Que Abraham cuando Dios hizo esta promesa, Abraham ya tenía como casi 100 años. Pero ya había nacido Isaac, entonces tenía más de 100 años Abraham. Entonces en 100 años, imagínense un anciano que le dice, ándate a un monte que yo te señalo y sacrifícame a tu hijo, a Isaac. Imagínense un anciano más de 100 años. Y al monte, no podemos decir que se va al monte es a lo alto, a la montaña. Imagínense, donde ese anciano le falta la fuerza. Entonces el anciano tenga que cumplir con lo que Dios le pide y subir a ese monte. Y mire que Abraham se le vio que de verdad que amaba a Dios. ¿Cuántas veces, mire querido hermano, cuántas veces Dios nos pide algo? Que sacrifiquemos. Algo que nos está robando el tiempo, nos está robando la consagración, algo que nos está robando el amar, el servir a Dios. Dios nos pide sacrificio. Y puede el hombre tener algo que sea un obstáculo, que no lo deje fluir, que no lo deje llegar ante Dios todos los días. Mire, Dios que le diga a usted, sacrifícame tu teléfono. Entrégame tu teléfono. Bótalo. ¿Quién te le dice? Señor, pídeme otra cosa, pero el teléfono no.
Anteayer, yo salgo de mi casa apurado, salía con mi esposa, apurado, oiga, y se me había olvidado el teléfono. Sí, se me quedó el teléfono y lo tenía en las manos y no sé, lo puse en un lugar y me olvidé, cerré puertas, cerré todo y digo, vámonos, salimos con mi esposa. Cuando ya estoy en la caseta del Metrovía, yo digo, ¿tú no tienes mi teléfono? No, dice ella. Yo pensaba que tú lo tenías. Tampoco. Oiga, yo digo, Señor, un día que pase sin teléfono, para mí no es nada. Y yo decía, para mí no es nada con mi teléfono. Me puede llamar alguien, ¿no? Me puede llamar alguien, o qué sé yo, un mensaje. ¿Cómo hago para grabar un mensaje? Si tú pides que yo en este día predique tu palabra, ¿cómo lo grabo? ¿Cómo lo digo? Pero no importa, ya se quedó, y mi esposa me dice, ya no te regreses a verlo. No, ahí se quedó. Y nos fuimos. Pero déjeme decirle algo, nosotros somos cada día probados por Dios. Y Dios nos pide algo que sacrifiquemos. Dios te está pidiendo quizás que sacrifiques el tiempo que tengas con el televisor, con la novela. ¿Será que un cristiano ve novela? Hay cristianos que ven novela. Y mire, y eso dice Dios, sacrifica. Olvídate por un tiempo de ese televisor. Y luego dice, no, Señor, no puedo, porque ya es el último capítulo de la novela. Después que termine el último capítulo, faltan 2 capítulos, ahí te lo entrego, Señor. Pero déjeme decirle, el Señor dice, sacrifica. Pero hay tantas cosas que estorban la búsqueda de Dios, y Dios se da cuenta. Y llega un día que todo lo que usted hace más, que lo está alejando de Dios, Dios algún día le va a decir, sacrifica. Y cuando Dios le diga, usted tiene que ser obediente como fue obediente a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que ser obediente, tenemos que ser obedientes. Y mire, le dijo ahí en el versículo 3 del capítulo 22, le dijo, Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Mire, Dios le dio una orden a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y dice que Abraham escuchó esa palabra y se levantó muy de madrugada. O sea, cuando Dios pide algo hay que ver rápido, ¿sí o no? Porque como dice Abraham, yo tengo que salir de esto. Tengo que cumplir con lo que Dios me ha pedido. Tengo que alegrar el corazón de Dios. Tengo que moverme rápido y me voy tan de mañana. Y dice que salió muy de mañana a cumplir con ese holocausto. Y hay personas que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con ese holocausto? Mire, Abraham no es que iba al hijo, bueno, iba allá y acariciarlo o aconsejarlo. Lo iba a degollar. Y aparte que lo iba a degollar, lo iba a quemar como ofrenda grata a Dios. Qué tremendo, ¿sí o no? Usted dirá, yo no soy capaz de sacrificar nada a mí. Y los hombres dicen, quizás mi suegra. Pero déjeme decir una cosa. Pero hay que ser obediente a Dios. Hay que ser obediente, porque de esa obediencia viene la bendición. Dice que llegó el momento que probar la fe de Abraham. Imagínense que Dios le había pedido esto a Abraham, y Abraham en ese momento le hubiera dicho, no, pues Dios, no, pues Padre, yo sé que tú me has dicho que yo soy el Padre de la fe, pero esto está mucho. Pídeme otra cosa, que suba al monte, que consiga sacrificio lo que tú quieras, que haga lo que sea, pero no esto. Y Abraham, ¿sabe qué? Abraham se fue
más, Abraham ni lo dijo ni a la mujer. ¿Sabe por qué no le dijo a la mujer? Porque donde le diga a la mujer iba a llorar. ¿Y qué te pasa, Abraham? ¿Y por qué vas a hacer eso? Y iba a hacerlo dudar. Iba a reclamarle que estás loco, Abraham. ¿Será Dios que te habló? Y Abraham dice, yo sé que Dios me habló, por eso te lo digo a mi mujer. Porque la mujer va a llorar, ¿sí o no? Va a impedir, no le dijo nada. Y dice que tomó a 2 siervos de él. Y le dice, vámonos. Y llegando al lugar, mire, de edad de más de 100 años, Abraham, imagínense, ya tenía 3 días caminando. 3 días caminando. Y dice que vio de lejos el monte que Dios le había indicado. O sea, nos da a entender que Dios cuando dice algo, Dios dice y lo señala. Dios señala el monte donde va a ser el sacrificio. Y dice que 3 días, imagínense, un anciano de más de 100 años, dice que ya había caminado 3 días. Y dice que vio todavía de lejos vio el monte. Y dice ahí, y al tercer día, el versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. A los siervos que tenía Abraham tampoco los llevó. ¿Sabe por qué? Porque los siervos de Abraham iban a decir, bueno, ¿qué clase de señor eres tú? ¿Qué clase de jefe eres tú? Que tú no te importa tu hijo y que lo vayas a sacrificar. Entonces dicen, quédese aquí con el asno y yo voy con Isaac para allá. ¿Sí se da cuenta? Abraham calculó todo y él subió al monte. O sea, ¿cuántos días le tardaría de estar en ese monte que Dios, al monte Moriah que Dios le había señalado a Abraham? No era cosa fácil. No era cosa fácil sacrificar a su hijo. Querido hermano que está en este transporte, perdón, que se me sale, querido hermano que está en este lugar, tanto que se predica la palabra en los transportes, en las calles, y ya uno ya queda con eso. Mire, déjeme decirle, pero Dios siempre pide algo. ¿Qué usted tiene que sacrificar? Su belleza, olvidarse de usted mismo, sacrificar su tiempo, porque el tiempo es de Dios. Hay que buscar de Dios. Hay que sacrificar muchas cosas que están impidiendo y que Dios está pidiendo que las demos. Mire, mucha gente aún ha hecho lo malo y hace lo malo y Dios está diciendo, sacrifícame lo que tienes. Los jóvenes ven pornografía. Los jóvenes ven tanta cosa, que películas que no le agrada a Dios y Dios dice, sacrifica eso. Los jóvenes están a un pie en los caminos de Dios y otro pie en el mundo. Dios dice, alinea bien tus pasos. Pero Dios siempre pide algo al hombre. Dios siempre prueba al hombre. ¿Sabe para qué? Dice que el que va a llegar a la presencia de Dios tiene que ser un hombre aprobado. Un hombre y una mujer, bueno, que llegue ahí porque de verdad amo a Dios. Imagínense Abraham. Abraham demostró que él amaba a Dios. Abraham demostró que por qué le decían el padre de la fe. Y usted también y yo tenemos que demostrar por qué nos dicen siervo de Dios. ¿Por qué nos dicen hijo de Dios? Porque el hombre a veces peca, a veces hasta con los ojos. Peca con un pensamiento. Peca y definitivamente de diferentes causas peca el hombre. Y Dios está pidiendo a su pueblo que se alinee a la voluntad de Él y no a la voluntad del mismo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en sus manos fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el sacrificio, el cordero? ¿Dónde está? O sea, o sea, Abraham sabía, pero el hijo como que dice, bueno, qué paz. Y Abraham como dice, tranquilo, que ya vamos a llegar al monte. Pero no sabía el hijo que él mismo iba a hacer el sacrificio, que Abraham iba a mostrar, iba a presentar a Dios. Qué duro sería estar en los zapatos de Abraham. Pero ¿sabe qué? Abraham demostró a todos nosotros que él sí amaba a Dios. Y a veces nosotros no demostramos que amamos a Dios. No demostramos. Porque muchas veces desde el tiempo de Dios de ir a la iglesia y el hombre dice, no, yo tengo que primeramente irme a esa invitación que me han hecho. El tiempo de buscar de Dios, y dice, no, el buscar de Dios puede esperar. El orar a Dios puede esperar. Llega el tiempo de que el hombre ya le toque leer la palabra. Porque la palabra no la leemos solamente aquí cuando venimos a la iglesia. La palabra la tenemos que leerla todo tiempo, en todo momento, en nuestro hogar. Amén. Y ese tiempo Dios quiere que lo sacrifique para Él. Para Él. Entonces, mire, querido amigo, hermano, mire, es importante que el hombre sepa que tenemos que seguir este testimonio de fe. Abraham fue probado y salió bien probado, bien probado. Y le dijo ahí, dice, entonces habló Isaac a Abraham. Entonces el 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá, le dijo al hijo. ¿Y dónde está el sacrificio? El holocausto que vamos a presentar. Y Abraham le dijo al hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Entonces a Isaac haber dicho, es conmigo la cosa. Yo soy el sacrificio vivo que mi padre va a hacer a Dios. Pero déjenme decirle, aquí no se ve que Isaac nos dice, padre, ¿qué vas a hacer? Él entendió que tenía un padre que amaba a Dios. Isaac entendió y dice, bueno, si mi padre, Dios le ha puesto, bueno, yo voy a aceptarlo. Esa es la voluntad de Dios. Isaac no le dijo nada, simplemente lo cogió, lo puso encima de la leña, lo ató y ya estaba con el cuchillo para degollar. Hermano, qué lección, qué lección. A mí me hace acordar, mire, contando esto de las primicias, me hace acordar de muchas